Solía pensar que la cicatriz de mi brazo era solo una rareza hasta que se convirtió en una prueba. Mi tía se había burlado de ella como si fuera el remate de un chiste en la barbacoa, pero momentos después, su marido, el coronel, se puso en pie como si hubiera visto un fantasma. No fue su saludo militar lo que me dejó helada, fue lo que dijo a continuación. Palabras que solo entendería alguien que hubiera perdido a gente en la guerra. Mi nombre es Sofía Vargas, y durante los últimos 4 años he vivido principalmente en los silencios entre los ruidos. Aprendí a ser invisible. Aprendí a llevar mangas largas cuando el termómetro marcaba 35 grados. Y aprendí a sonreír cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba sin contarles nunca la verdad. Pero hoy, ser invisible no era una opción. Hoy, tenía que conducir mi viejo y destartalado sedán hasta la entrada de una casa que valía más de lo que yo podría ganar en 2 vidas. Todo porque mi tía Lorena guardaba algo que me pertenecía, o más bien, algo que pertenecía a mi padre. La caja de cartón en el asiento del copiloto, a mi lado, vibraba suavemente con el ralentí del motor. Lorena me había llamado hacía 3 días, con la voz rebosante de esa dulzura tóxica y artificial que había perfeccionado durante décadas. Dijo que por fin estaba limpiando el desván y que había encontrado una caja con cosas de mi padre que pensó que yo debería tener. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si me estuviera concediendo una bendición, pero mientras aparcaba y miraba la caja, ya sabía a qué jugaba. La había abierto 5 minutos antes en el aparcamiento de una gasolinera cercana. Era demasiado ligera, inquietantemente ligera. Mi padre había sido un hombre de sustancia, un hombre que llevaba diarios, coleccionaba pesadas brújulas de latón y escribía cartas en papel grueso. La caja que Lorena me había dado contenía un par de jerseys apolillados, una taza de café agrietada y un montón de tarjetas de Navidad genéricas. Los diarios no estaban, las cartas tampoco. Las condecoraciones que él nunca lució, pero que guardaba en el cajón inferior de su escritorio, también habían desaparecido. Ella había vaciado sus recuerdos antes de entregarme el cascarón, y ahora se esperaba que yo entrara en su jardín y le diera las gracias por ello. Salí del coche. El aire olía a carbón caro y a chuletas de cordero al romero. Era el fin de semana del Día de la Hispanidad, o lo suficientemente cerca como para que las urbanizaciones de las afueras estuvieran en pleno ritual de patriotismo escénico. Banderas rojigualdas colgaban de las barandillas de los porches. Parecía un decorado, perfecto y vacío. Rodeé la casa por el lateral, agarrando la correa de mi bolso como si fuera un arma. El sonido me golpeó primero. Risas, el tintineo de las copas, el murmullo de rock español de los 80 saliendo de altavoces ocultos. Había unas 30 personas esparcidas por el césped, con tintos de verano y vinos blancos fríos en la mano. Lorena estaba en el centro de un grupo animado cerca de la mesa del patio. Estaba impecable. Por supuesto, llevaba un vestido de lino blanco que en cualquier otra persona se habría manchado al instante. Pero la suciedad parecía tenerle miedo a Lorena. Me vio antes de que pudiera fundirme con las sombras. «Sofía», gritó, su voz cortando el murmullo ambiental como un trozo de cristal afilado. La conversación en su vecindad se detuvo. Las cabezas se giraron. Sentí esa punzada familiar en la nuca, la misma sensación que teníamos al patrullar una zona demasiado tranquila. Me acerqué, tratando de relajar los hombros. «Hola, Lorena», dije. Se acercó para darme un beso en la mejilla, pero se apartó antes de que nuestros rostros se tocaran. «¿Has venido?», dijo, con un tono que pretendía ser benévolo. «Me preocupaba que nos dieras plantón. Sabes que te gusta tu privacidad. Simplemente he estado ocupada con el trabajo», dije. Lorena se rió, una risa clara y quebradiza. «¿El trabajo? Esas pequeñas clases de primeros auxilios que das. Es adorable cómo te mantienes ocupada, cariño». No la corregí. No le dije que el Instituto de Respuesta Táctica Cervantes no era un lugar que diera pequeñas clases de primeros auxilios, o que había pasado el día enseñando a civiles impacientes cómo detener una hemorragia arterial en menos de 60 segundos. Simplemente asentí. «Sírveme algo de beber», ordenó Lorena, haciendo un gesto hacia la nevera de las bebidas. «E intenta socializar. Parece que estás en un funeral». Me alejé de ella, abriéndome paso por el campo de minas de los muebles de jardín. Encontré un rincón cerca de unas hortensias y me quedé allí, esperando poder aguantar la hora obligatoria antes de que me permitieran marcharme. El calor era sofocante. La camisa vaquera de manga larga se me pegaba a la espalda, y el grueso puño de la manga izquierda se sentía como un torniquete. «¿Así que tú eres la sobrina?». Me giré. Un hombre que no reconocí estaba allí, con una cerveza en la mano. Tenía un aspecto fofo, del tipo que se consigue con 40 años de trabajo de oficina y aire acondicionado. «Sí», dije. «Sofía». Señaló mi brazo con su botellín.
¿No tienes calor con eso? Estamos a 30 grados. Estoy bien, dije. Lorena apareció de la nada, materializada por el olor del drama potencial. Enlazó su brazo con el del hombre. Oh, no le hagas caso a Sofía, dijo, con un brillo malicioso en los ojos. Siempre ha tenido un toque dramático en su forma de vestir. Le gusta el misterio. Apreté mi vaso de agua. No soy dramática, Lorena. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando lo justo, para que todos los demás también se inclinaran. Entonces enséñanosla, dijo. El círculo a nuestro alrededor se cerró. Fue sutil, como la forma en que los depredadores rodean a una presa descarriada. El hombre de la cerveza parecía confundido. ¿Enseñarnos qué? Preguntó. Su cicatriz de guerra, dijo Lorena, y el aire en el jardín pareció enfriarse 10 grados. Sofía cree que necesita esconderla de todos, como si fuera una gran tragedia. Di un paso atrás. Basta, Lorena. Ella volvió a reír, pero esta vez fue más fuerte, más afilada. Vamos. Somos todos familia, o casi. Cuéntales, Sofía. Cuéntales cómo te la hiciste. ¿Fue un accidente en unas maniobras? ¿O te tropezaste con una caja de suministros? Miró a su alrededor, a los invitados, invitándolos a compartir el chiste. Eso es lo que pasa con Sofía. Quiere que todos piensen que es una superviviente aguerrida, pero todos sabemos que probablemente se cortó con una lata de sopa y lo usó para cobrar la pensión de incapacidad. Unas risitas recorrieron el grupo, forzadas, la manada señalando su sumisión a la hembra alfa. No sabían la verdad, pero sabían quién pagaba el catering, así que se rieron. Me quedé helada. El brazo izquierdo me dolía con un dolor fantasma que irradiaba desde el tejido queloide oculto bajo la tela vaquera. La cicatriz iba desde mi muñeca hasta mi codo. Un mapa de calor y ruina que había intentado olvidar durante 4 años. Oírla convertirlo en el remate de un chiste me hizo sentir como si me arrastraran de vuelta a ese mismo momento. Abrí la boca para hablar, para decirle que se fuera al infierno, para gritar, pero la garganta se me cerró. La vergüenza era caliente y asfixiante. Ya es suficiente. La voz no vino del círculo, vino de la parrilla. Las risas cesaron al instante. El coronel Gonzalo Herrera se dio la vuelta. Era un hombre corpulento, de hombros anchos, con canas en las sienes que le daban un aspecto distinguido, no de vejez. Llevaba un delantal sobre su polo, con unas pinzas de metal en la mano. Solo lo había visto un puñado de veces. Era el segundo marido de Lorena, un hombre que solía permanecer en un segundo plano, asintiendo silenciosamente mientras ella contaba sus historias. Pero ahora no estaba asintiendo. Dejó las pinzas junto a la parrilla con un deliberado chasquido metálico. Se secó las manos en un trapo y caminó hacia nosotros. La multitud se apartó instintivamente. No miró a Lorena, no miró al hombre de la cerveza, me miró directamente a mí. Sus ojos eran azules, pálidos e intensos, y por primera vez vi algo en ellos que no era un aburrimiento educado. Se detuvo a unos 60 centímetros de mí. Miró mi brazo izquierdo. No lo miró con asco, ni con la curiosidad morbosa de los civiles. Miró la tela de la manga como si pudiera ver la arquitectura de la piel debajo. Vargas, dijo. Era la primera vez que me llamaba por mi apellido. No era una llamada social, era una citación. Me enderecé, mi espalda, adoptando una rigidez que creía haber dejado en el desierto. Sí, mi coronel, ¿dónde estuvo usted? Preguntó. Su voz era baja, pero tenía un peso que parecía hacer desaparecer al resto del grupo. Tragué saliva. Provincia de Badghis, mi coronel, sector 6. Él negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No, no la provincia, el puesto de avanzada específico. Dude. Esa no era información que se compartiera en las barbacoas de las urbanizaciones. Era información enterrada en expedientes clasificados y pesadillas, pero la forma en que me miraba no me daba margen para la evasión. La base de operaciones avanzada, dije en voz baja. La unidad de triaje. El coronel se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Me miró a la cara, buscando una mentira. Luego sus ojos volvieron a mi brazo. Bravo 17, dijo. No era una pregunta, era un código. Un apodo específico para una unidad de evacuación médica que había operado en el peor valle del planeta durante la temporada de combates más dura de la década. Una unidad que había sufrido un 80% de bajas en una sola noche. Sentí que toda la sangre se me iba de la cara. ¿Cómo sabe ese apodo? No me respondió. Simplemente se quedó allí, y la fachada del marido de provincia se desvaneció por completo. El hombre que estaba frente a mí no era el acompañante de Lorena. Era un oficial de alto rango, encontrándose con un soldado. Lorena, sintiendo que perdía el control, intentó reírse. Gonzalo, cariño, ¿qué estás haciendo? Estás asustando a la pobre chica. Gonzalo la ignoró.
Ni siquiera parpadeó. Dio un paso más hacia mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que debería haber sido amenazante, pero que en cambio se sintió como si levantara un escudo. Lo sabía. Miró la manga que cubría mi brazo, y supe que veía la piel quemada, el músculo perdido y la historia grabada en las cicatrices. No vio un accidente con una lata de sopa. Vio la peor noche de mi vida. Y entonces respiró hondo y se preparó para decir algo que iba a reducir toda esta barbacoa a cenizas. El olor a carbón desapareció al instante, reemplazado por el olor a diésel, hormigón pulverizado y el sabor metálico de la sangre vieja. El jardín de la urbanización se disolvió. El césped bien cuidado se convirtió en el polvo gris de una ruta de suministro que no había visto llover en 6 meses. Ya no estaba de pie con unas cómodas sandalias. Llevaba 20 kilos de blindaje cerámico y Kevlar, y mis botas resbalaban en un barro que no era agua. Era 2014, un martes por la noche que era como cualquier otro hasta que el mundo explotó. Estábamos en una escolta médica estándar, moviendo un convoy de 3 vehículos entre puestos de avanzada. La inteligencia era buena, la ruta estaba despejada, pero a la guerra no le importan los horarios ni los informes de seguridad. La explosión no fue un estallido. Sonó como si la propia tierra se partiera, un golpe sordo y profundo que sentí en los dientes antes de oírlo con los oídos. Luego vino el chirrido del metal retorciéndose contra las leyes de la física, el sonido de un vehículo de 10 toneladas siendo lanzado como un juguete. Yo estaba en el segundo vehículo. El nuestro frenó tan bruscamente que el cinturón de seguridad me magulló los huesos. Me zumbaban los oídos. Un pitido agudo ahogaba los gritos. Pero mi cuerpo se movió por instinto. El entrenamiento tomó el control. Abrí la puerta de una patada y salí al calor. A medianoche, la temperatura era de casi 40 grados. Un calor seco y abrasador que te absorbía la humedad de los ojos. El vehículo de cabeza estaba de lado, envuelto en llamas, las llamas lamiendo el cielo negro como lenguas hambrientas. El aire era espeso por el humo, tan denso que podía saborear la goma y el plástico quemados. Me arrastré por el suelo, con el pesado botiquín de combate golpeándome la cadera. Las balas trazadoras pasaban zumbando por encima, líneas rojas y verdes entrecruzándose en la oscuridad, pero yo no las miraba. Un médico de combate no mira la lucha. Un médico de combate busca a los caídos. Llegué al lugar del accidente. El calor era tan intenso que me chamuscó el vello de los brazos. Encontré al conductor primero. Muerte instantánea. Le tomé el pulso, confirmé el silencio y seguí adelante. La cruel aritmética del triaje exigía frialdad. No salvas a los muertos. Salvas a los que se pueden salvar. Fue entonces cuando lo vi. El sargento Mateo Díaz estaba atrapado en el asiento del copiloto. El peso aplastante del salpicadero se había derrumbado sobre sus piernas, aprisionándolo en una cárcel de acero retorcido. Las llamas empezaban a invadir la cabina. Arrastrándose sobre el vinilo, Mateo estaba consciente. Tenía 24 años. Su rostro aún tenía una suavidad juvenil bajo la suciedad. No gritaba. Eso es lo que me persigue más que los gritos. Estaba inquietantemente tranquilo. Sus ojos estaban muy abiertos, reflejando el fuego. Pero no había pánico. Me miró como si acabara de entrar en una habitación para hacerle una pregunta. Me encaramé al lateral del vehículo destrozado, el metal caliente quemándome las palmas a través de los guantes tácticos. Metí la mano, agarré su chaleco antibalas, buscando un punto de apoyo. «Sácame de aquí, Sofía», dijo. Su voz era conversacional. «Aguanta. Lo estoy intentando, Mateo. Lo estoy intentando». Apoyé las botas contra el marco de la puerta y tiré. Tiré hasta que sentí que mis propios músculos se desgarraban. No se movió. El metal a su alrededor se estaba enfriando, contrayéndose, atrapándolo aún más. El fuego creció. Una ola de calor me golpeó, robándome el oxígeno de los pulmones. La manga de mi uniforme se enganchó en un trozo afilado del marco de la puerta, se rasgó y dejó expuesta la piel de mi antebrazo izquierdo. Me estiré más, buscando un pestillo, cualquier cosa. Mi brazo se presionó contra el metal al rojo vivo de la puerta. Olí mi propia piel quemarse antes de sentir el dolor. Fue un dolor blanco, candente y absoluto, pero no me aparté. No podía, mi mano estaba en su hombro, y si lo soltaba, estaría solo. Fue entonces cuando grité pidiendo una palanca, grité pidiendo ayuda, pero el tiroteo exterior era demasiado fuerte. Nadie me oyó, solo éramos yo, el fuego y Mateo. Él miró mi brazo, vio la piel ampollándose y ennegreciéndose donde se rozaba con el metal. Vio el dolor en mi cara que yo intentaba ocultar. «Sofía, para», dijo. Lo ignoré.
Tiré más fuerte. La piel de mi antebrazo se estaba fusionando con el vehículo, pero no me importaba. Yo era médico. Mi trabajo era engañar a la muerte. No iba a dejar que ganara esta vez. Mateo levantó su otra mano. Su guante estaba hecho jirones, sus dedos negros de hollín. Agarró mi muñeca, la misma que se estaba quemando, y apretó. No para hacerme daño, apretó para obligarme a mirarlo. Vete, dijo. No, dije con los dientes apretados. Las lágrimas corrían por mi cara, evaporándose al instante con el calor. Tienes que irte, Sofía. Se acabó. Las llamas lamían ahora sus botas. El calor era insoportable. Mi visión se reducía a un túnel. Me acercó por un instante. Sus ojos eran claros, de un azul inquietante en medio del caos anaranjado. Lo sabía. Sabía que no iba a volver a casa, a Asturias. Sabía que no iba a volver a ver a su perro, ni a arreglar el viejo coche del que siempre hablaba en sus mensajes. Díselo, susurró Mateo, con la voz ronca por el humo. ¿Decirle a quién? Pregunté entre sollozos. Díselo al coronel, dijo. Dile que no tuve miedo. No era un mensaje para su madre, no era un mensaje para su esposa, era un mensaje para un oficial al mando. Dile que no tuve miedo. El depósito de combustible reventó. Una fuerza conmovedora me golpeó, lanzándome hacia atrás lejos de los restos. Aterricé con fuerza en el suelo, rodando, con el brazo gritando de agonía. Intenté levantarme, intenté volver corriendo, pero unas manos me agarraron por el chaleco y me arrastraron. Era uno de los artilleros, llevándome a cubierto. Luché, pateé y grité, viendo cómo la cabina del vehículo desaparecía en una bola de fuego. Vi a Mateo desaparecer. La cicatriz de mi brazo no es solo una quemadura. Es la huella física de lo último que toqué antes de fallarle. Es la forma exacta de la puerta del vehículo que lo mantuvo separado de mí. Es el calor del fuego que se lo llevó. Cuando llegué a casa 6 meses después, estaba hueca. Intentaron darme una medalla por sacar al artillero a un lugar seguro esa noche. La tiré en un cajón y no la volví a mirar. Los periodistas llamaron, queriendo una historia conmovedora sobre la médico en la línea de fuego. Les colgué. Querían un héroe. Yo solo fui testigo de una carnicería. Estuve a la deriva durante un año, trabajando en empleos que no me importaban, viviendo en pisos que no decoraba. Finalmente, acabé en el Instituto de Respuesta Táctica Cervantes. Era estéril. Era seguro. Enseñaba a empleados de oficina a usar desfibriladores. Enseñaba a amas de casa a hacer un torniquete. Se me daba bien. Era eficiente. Podía hablar de pérdida de sangre y shock sin pestañear. Podía demostrar la aplicación de un torniquete en 15 segundos. Mis alumnos me llamaban intensa. Mi jefe me llamaba un activo clave. No sabían que cada vez que demostraba cómo tomar el pulso, aún sentía el eco de la muñeca de Mateo bajo mis dedos. Siempre llevaba mangas largas, algodón en verano, lana en invierno. Ocultaba la cicatriz porque no soportaba las preguntas. Los civiles preguntaban con una curiosidad morbosa, como si fuera la mordedura de un tiburón o un accidente de moto. Querían una historia para contar en una cena. No querían oír hablar del olor a pelo quemado o del sonido de un chico de 24 años, aceptando su muerte con la serenidad de un santo. La cicatriz era mi libro de contabilidad. Registraba una deuda que tenía y que nunca podría pagar. Me despertaba a las 3 de la mañana, 3 noches a la semana, empapada en sudor y jadeando, arañándome el brazo como si pudiera arrancar el recuerdo de mi propia piel. Pero nunca se lo conté a nadie, ni a los terapeutas que me asignó el Ministerio de Defensa, ni a los pocos amigos que me quedaban, y desde luego no a mi familia, que pensaba que mi tiempo en el extranjero era solo una fase por la que pasé antes de sentar la cabeza. Hasta hoy, hasta que Lorena bromeó sobre ello, hasta que un hombre que yo creía que era solo un marido de provincias, me miró y recitó el apodo de mi unidad como si fuera una oración. Parpadeé y el desierto se desvaneció. El olor a diésel quemado se retiró, reemplazado por el agudo perfume caro de Lorena. Estaba de vuelta en la barbacoa. Mi corazón martilleaba en mi pecho como un pájaro atrapado. El coronel seguía allí, esperando. Había destrozado mi camuflaje con una sola frase, y ahora estaba desnuda ante él, llevando el peso de un fantasma que había prometido proteger. La voz de Lorena rompió el momento como una piedra a través de una vidriera. «Oh, míralos a los dos», dijo. Su voz era lo suficientemente aguda como para que los vecinos que cotillaban sobre historias de guerra la oyeran. «¿No es adorable?», aplaudió, un sonido agudo que atrajo al resto del rebaño. El círculo de invitados se apretó de nuevo, su curiosidad avivada por la tensión que emanaba de la zona de la parrilla. Lorena se interpuso entre el coronel y yo, rompiendo nuestra línea de visión, reclamando su papel como directora de esta escena. «Vamos, Sofía», dijo, haciendo un gesto con su copa de vino.
Gonzalo está claramente intrigado, y todos los demás también. Deja de hacerte la mártir y dínoslo. Enséñanos el brazo. Somos todos familia aquí. No hay necesidad de ser tan reservada. Di un paso atrás, mis talones hundiéndose en el suave césped. No, dije, mi voz firme, pero mis manos temblaban. No voy a hacer esto, Lorena. Un murmullo recorrió a la multitud. Vi a mi prima Sara mirar sus zapatos. Vi a mi tío Roberto dar un largo trago a su cerveza, evitando mi mirada. Estaban incómodos. Sí, pero también tenían demasiado miedo de desafiar a Lorena. En este ecosistema, era más seguro dejar que el depredador se comiera al rezagado que intervenir. Lorena suspiró, un suspiro de exasperación teatral. ¿Veis? A esto me refiero. Hacemos una simple pregunta. Intentamos mostrar interés en su vida, y ella actúa como si la estuviéramos atacando. Es de muy mala educación, Sofía. Francamente, es grosero. Desapareces durante años. Apareces con la mitad de las cosas de tu padre desaparecidas, y luego te niegas a responder una simple pregunta de tu propia tía. La injusticia me subió por la garganta como bilis. Estaba retorciendo la narrativa ante mis ojos, pintándome como la agresora mientras ella hurgaba en mis heridas. Miré a mi alrededor, a los rostros de mis parientes, buscando un aliado, alguien que dijera que ya era suficiente. No encontré nada más que miradas esquivas y sonrisas educadas y forzadas. Me voy, dije. Me di la vuelta, agarrando mi bolso. La caja de mi padre ya no me importaba. Solo quería llegar a mi coche, cerrar las puertas y conducir hasta que el olor a barbacoa desapareciera de mis fosas nasales. Di 2 pasos antes de que una mano se posara en mi hombro derecho. No fue un agarre. No fue la sujeción contundente de alguien que intenta detener una pelea. Fue pesado, cálido y firme. Espera. Me detuve. Miré hacia atrás. El coronel Herrera estaba allí. Había pasado por completo por encima de Lorena. No la estaba mirando. Me estaba mirando a mí. Y la expresión de su rostro había pasado del reconocimiento a algo mucho más frágil. Por favor, dijo. Fue esa palabra la que me detuvo en seco. Hombres como el coronel Herrera. Hombres que llevaban hojas de roble y águilas en el cuello. No decían por favor. Daban órdenes, pero su voz se quebró en esa palabra. Rodeó a Lorena como si fuera un mueble de jardín. Se paró de nuevo frente a mí, ignorando a las 30 personas que nos observaban. ¿Puedo? Preguntó, haciendo un vago gesto hacia mi brazo izquierdo. Dudé. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera, que me cubriera, pero había algo en sus ojos que me mantenía paralizada. No era curiosidad, era desesperación. Parecía un hombre buscando agua en un desierto. Lentamente, desabroché los botones de mi camisa vaquera. Mis dedos se sentían torpes y toscos. Remangué la tela, dejando al descubierto primero la muñeca y luego el antebrazo. La cicatriz era fea. No había forma de endulzarla. Era un revoltijo de tejido brillante y elevado que variaba en color desde un rojo violento hasta un blanco ceroso. Se retorcía alrededor de mi brazo donde la piel se había fusionado con la puerta metálica del vehículo. Parecía lo que era, el resultado de la violencia. Lorena dejó escapar un jadeo teatral. Oh, Dios mío. Bueno, eso sí que es gráfico. No me extraña que lo esconda. Parece como si se le hubiera caído encima una freidora. El coronel Herrera no la oyó. Extendió la mano, su mano flotando sobre la cicatriz sin tocarla. Trazó el contorno en el aire, y su mano temblaba. Vi una gota de sudor rodar por su sien. 22 de julio, susurró. Me quedé helada. La fecha fue un golpe físico en el pecho. 2014, continuó, su voz ganando fuerza, aunque sus ojos seguían fijos en la quemadura. Valle del río Murjab. Contuve la respiración, el ruido de la fiesta, la música, el tintineo del hielo, el tráfico distante, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Los invitados seguían observando, pero la sonrisa burlona había desaparecido del rostro de Lorena. Parecía confundida, sus ojos yendo y viniendo entre su marido y yo. ¿Cómo sabes eso? Susurré, mi voz apenas audible. Él levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de lágrimas que luchaba por contener. No respondió a mi pregunta. En su lugar, me hizo una a mí. El fuego, dijo. Vino del depósito de combustible auxiliar. ¿Estaba usted en el segundo vehículo? Sí. Era el médico. Sí. Respiró hondo. Una respiración tan entrecortada que pareció sacudir todo su imponente cuerpo. E intentaste sacarlo. Esa es la cicatriz. Señaló la cicatriz. No con asco. La señaló con reverencia. Esa es la forma del marco de la puerta. Te aferraste mientras te quemaba, dijo. Lorena se rió.
Un sonido agudo y nervioso que resonó en el silencio. Gonzalo, ¿de qué estás hablando? Actúas como si hubieras estado allí. No seas tan melodramático. Probablemente se está inventando la mitad. Cállate, Lorena. La voz del coronel retumbó en el patio. Era su voz de mando, la voz que había movido batallones y ordenado ataques aéreos. Lorena retrocedió como si le hubieran dado una bofetada, la boca se le cerró de golpe, su rostro pálido. En 20 años de matrimonio, nunca la habían tratado así en público. Gonzalo Herrera se volvió hacia mí, se cuadró, juntó los talones. El movimiento fue nítido, preciso y completamente fuera de lugar en el jardín de una urbanización. Levantó la mano derecha, me saludó. No fue un gesto social, fue un saludo lento y formal, mantenido con una rigidez perfecta. Las puntas de sus dedos tocaron la esquina de su ceja, la palma de la mano plana, una postura de respeto que normalmente se reserva para los ataúdes cubiertos con banderas. Me quedé allí, atónita, con el brazo aún desnudo, la cicatriz brillando bajo el sol de la tarde. Sentí que se me subían los colores a la cara, pero no era vergüenza. Por primera vez en 4 años, el calor que sentí no era el recuerdo del fuego, era el peso repentino y abrumador de ser vista. Mis parientes se quedaron inmóviles, sus copas se detuvieron a medio camino de sus labios, sus ojos se movieron del coronel a mí, y en ese momento silencioso, la comprensión de lo equivocados que habían estado cayó sobre ellos. Lorena se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, las manos entrelazadas frente a ella. Despojada de su poder, había intentado convertirme en un chiste, y su marido me había convertido en un monumento. El coronel mantuvo el saludo durante 3 segundos sólidos, luego bajó el brazo bruscamente a su costado, me miró a los ojos, y las lágrimas finalmente cayeron, trazando caminos limpios a través de una cara que ya no parecía tener ni una mota de polvo. Lo sé, dijo, con la voz ahogada por el dolor, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Sé lo que te dijo que dijeras, Sofía. Lo miré fijamente, mi propio pulso martilleando en mis oídos. Sé a quién pertenecían esas últimas palabras, dijo, y supe que había cumplido mi promesa. 3 horas después de que me fuera de la barbacoa, mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Estaba aparcada en el estacionamiento de un supermercado 24 horas, mirando cómo las puertas automáticas se abrían y cerraban, incapaz de ir a casa. La adrenalina me recorría, dejándome temblorosa y fría a pesar del calor abrasador. El número en la pantalla era local, pero no lo reconocí. Mi pulgar se cernía sobre el botón de rechazar. Supuse que era Lorena, llamando para gritar, exigir una disculpa o inventar alguna historia sobre cómo había arruinado sus vacaciones. Pero la curiosidad, o tal vez una extraña sensación de inevitabilidad, me hizo contestar. Soy Sofía, dije, con la voz ronca. Señorita Vargas, soy Gonzalo Herrera. La voz de mando que había usado en el jardín había desaparecido. Sonaba cansado. Sonaba como un hombre que había estado conteniendo la respiración durante una década. No dije nada. Vi a una mujer empujar un carrito lleno de cajas de refrescos hacia su monovolumen. Estoy en la cafetería de la calle 4 con la calle Mayor, cerca de la puerta sur de la base. Es tranquilo. Por favor. Esperaré todo el tiempo que haga falta, dijo. Colgué sin prometer nada. Mi instinto me decía que arrancara el coche y condujera en dirección contraria, que pusiera una frontera provincial entre los Herrera y yo. Había pasado años construyendo muros para mantener alejada a gente como ellos, pero la imagen de su saludo, ese gesto solemne y tembloroso de respeto frente a las mismas personas que se habían burlado de mí, se repetía en mi mente. Había silenciado una habitación por mí. Le debía al menos un café. La cafetería era un lugar pequeño e industrial que atendía principalmente al personal de la base. Olía a café quemado y a desinfectante para suelos. Cuando entré, el coronel Herrera estaba sentado en un reservado en la esquina trasera, lejos de las ventanas. Ya no llevaba el delantal. Se había cambiado a una simple camisa de botones, y parecía menos un oficial de alto rango y más un abuelo esperando malas noticias. Se levantó cuando me vio. No me ofreció la mano, lo cual agradecí. Solo señaló el asiento de enfrente. Gracias por venir, dijo. Me senté. No pedí nada. Solo puse las manos sobre la mesa, entrelazándolas para detener los temblores. ¿Por qué?, pregunté. Era la única palabra que podía articular. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La deslizó sobre la mesa de madera arañada. Se movió lentamente, como un peón en una partida de ajedrez. Ábrela, dijo. Dudé. El terciopelo estaba gastado, las esquinas deshilachadas. Levanté la tapa. Dentro, prendido en el forro de satén, había un emblema de unidad. No era un emblema estándar.
Era el escudo distintivo del batallón al que yo había estado asignada. Era el emblema de la unidad de infantería a la que pertenecía Mateo, pero este era diferente. Tenía una pequeña mella en el esmalte del ala izquierda del águila. Contuve la respiración. Conocía este emblema. Lo había visto todos los días durante 6 meses, prendido en un chaleco táctico. Lo llevaba en su equipo, dijo Herrera en voz baja. Decía que era su amuleto de la suerte porque lo encontró en un contenedor de excedentes antes de desplegar. Lo miré. Guardaste su pin. Lo guardé todo, dijo Herrera. Se recostó, pasándose una mano por la cara. Leí el informe del incidente, Sofía. Lo leí hace 12 años. El expediente oficial del ejército es muy seco. Habla de coordenadas, tiempos de enfrentamiento y números de bajas. El informe mencionaba a una médico, la especialista Vargas, que sufrió quemaduras graves al intentar evacuar a un herido. Hizo una pausa, mirando mi brazo, ahora oculto de nuevo bajo la manga larga. Pero los informes no te cuentan toda la historia, continuó. No te dicen que la médico se negó a abandonar su puesto. No te dicen que tuvo que ser arrastrada por un artillero. Tuve que investigar para saber eso. Tuve que encontrar a los hombres que estaban en ese convoy. Conozco tu nombre desde hace 12 años. Simplemente no sabía que eras la sobrina de Lorena hasta que vi la lista de invitados para la barbacoa de hoy. Un escalofrío me recorrió. ¿Sabías que iba a venir? Tenía la esperanza, dijo, pero no estaba seguro de que fueras tú. Vargas es un apellido común, pero cuando vi la cicatriz, lo supe. Tomó un sorbo de su café solo. Su mano estaba firme ahora, pero sus ojos estaban embrujados. ¿Por qué te importaba tanto? Pregunté, mi voz subiendo un poco. Sé que era tu soldado. Sé que se pierde gente. Dios sabe que yo perdí la cuenta. Pero ¿por qué Mateo? ¿Por qué él? Miró por la ventana hacia el aparcamiento. Un grupo de jóvenes soldados pasó, riendo, vistiendo sus uniformes con la arrogancia de la inmortalidad. Lorena piensa que Mateo era solo un suboficial prometedor por el que sentía un afecto especial, dijo en voz baja. Cree que soy sentimental con mis tropas. Le gusta la imagen del comandante benévolo. Encaja con la narrativa que tiene de mí. Volvió su mirada hacia mí, y el dolor en sus ojos era un pozo sin fondo. Mateo no era solo un soldado para mí. Su padre fue mi mejor amigo en la instrucción básica, hasta que murió en un accidente por conducir ebrio, y su madre se vino abajo. Mateo tenía 16 años. Estaba enfadado, iba camino de la cárcel. No solo lo recluté, Sofía, lo acogí, me quedé mirándolo. Las piezas encajaron, afiladas y dolorosas. Vivió en tu casa durante 2 años. Herrera dijo. Le enseñé a conducir un coche con cambio manual en el aparcamiento del instituto. Firmé sus boletines de notas. Me senté en las gradas en sus partidos de fútbol. Fui yo quien firmó la autorización para que se alistara a los 18 porque quería ser como yo. Dejó escapar una risa corta y amarga. Lorena no lo sabe. No sabe que vivió en nuestro sofá durante 2 años antes de que nos casáramos. No sabe que el chico al que se refiere como algún soldado era lo más parecido que he tenido a un hijo. Me recosté en mi asiento. El aire pareció salir de mis pulmones, la barbacoa, las burlas, las crueles bromas de Lorena sobre mi cicatriz. Todo adquirió una nueva y monstruosa dimensión. Se había estado burlando de la herida que sufría al intentar salvar al chico que su marido amaba como a un hijo, y no tenía ni idea, no lo entendería. Herrera dijo, respondiendo a la pregunta que no había hecho. A Lorena le gustan los uniformes de gala, le gustan las medallas, pero no soporta el desorden. No soporta el hecho de que envíe al hijo que críe a un lugar donde murió quemado. Si le dijera la verdad, lo convertiría en algo sobre ella. Haría de su muerte una tragedia que ella tuvo que soportar. No podía dejar que tocara ese recuerdo. Volvió a meter la mano en el bolsillo de su chaqueta. Esta vez sacó un sobre. Era un sobre militar estándar, ligeramente amarillento por el tiempo. Las esquinas estaban dobladas. Había vivido en un bolsillo durante mucho tiempo. No tenía sello. Solo un nombre garabateado en el frente con una letra que reconocí al instante. Para el coronel, se me hizo un nudo en la garganta. Escribió esto la noche antes de la escolta. Herrera dijo que su jefe de pelotón lo encontró en su taquilla en la base. Me llegó con sus efectos personales. Empujó el sobre la mesa hasta que quedó junto a la caja de terciopelo. Nunca lo abrí, susurró. Lo miré con incredulidad. 12 años. Soy un cobarde, dijo simplemente. Puedo enfrentarme al fuego enemigo. Puedo llevar a hombres a la batalla, pero no podía obligarme a leer su adiós. Tenía miedo de que me culpara. Tenía miedo de que dijera que tenía miedo y que era mi culpa por dejarlo ir. Me miró, con una expresión de súplica. Pero hoy, me dijiste lo que dijo. Me dijiste que dijo que no tenía miedo. Señaló el sobre. Tú estabas allí, Sofía.
Fuiste la última persona que lo miró a los ojos. Tienes la mitad de esta historia. No puedo leerla solo. Ya no me quedan fuerzas. La cafetería pareció desvanecerse. Solo éramos nosotros dos, y ese trozo de papel que yacía entre nosotros como un arma cargada. Extendí la mano. Mis dedos tocaron el papel. Estaba seco y quebradizo. Se sentía como el polvo del desierto. Recordé el rostro de Mateo en las llamas. Recordé su quietud. Recordé la forma en que apretó mi muñeca, la forma en que aceptó su destino para que yo pudiera vivir. No murió maldiciendo al hombre que lo había enviado allí. Murió enviando un mensaje de consuelo. Cogí el sobre. No pesaba casi nada, pero se sentía más pesado que la mochila médica que había arrastrado por esos caminos de tierra. ¿Quieres que lo lea? Pregunté. Quiero que lo sepamos, dijo. No te lo traje para hacerte llorar. Sofía, te lo traje para que veas. Te lo traje porque mereces saber lo que quería decir. Deslicé el pulgar por debajo del borde del sobre. El pegamento se había secado hacía años. Se abrió con un suave desgarro. Saqué una sola hoja de papel de cuaderno de rayas. La letra era un garabato apresurado, escrito por un joven en un catre a la luz de una lámpara tenue, pensando en el hombre que lo había salvado de una vida de nada. Respiré hondo, miré al coronel y empecé a leer la primera línea. La habitación estaba en silencio, un silencio pesado y denso, que normalmente seguía a un ataque de mortero, pero esta vez eran solo las secuelas de una reunión familiar. Puse la caja de terciopelo con el emblema de la unidad en la mesa de café, justo al lado del sobre que el coronel Herrera me había dado. Yacían allí como reliquias, exigiendo reverencia, pero mis ojos se desviaron hacia la otra cosa en la habitación, la caja de cartón que Lorena me había dado. Estaba en el suelo, con un aspecto inofensivo y maltrecho. Había estado demasiado enfadada antes, demasiado centrada en el insulto de los jerseys apolillados, para mirar realmente la caja en sí. Me senté en la alfombra y la acerqué. Era una caja de mudanzas estándar, sellada con cinta en la parte inferior, pero cuando pasé la mano por el interior, mis dedos se engancharon en algo. El fondo de cartón no era plano. Había una cresta, una ligera separación donde los bordes deberían haberse encontrado. Vacié el contenido, los feos jerseys, la taza rota, en el suelo. Le di la vuelta a la caja. La cinta adhesiva de la parte inferior era vieja, amarillenta y se estaba despegando, pero había otra capa de cinta de embalar transparente sobre ella. Parecía nueva. Cogí una navaja multiusos del cajón de la cocina y la corté. Había un hueco entre las dos solapas. Alguien había metido la mano, o tal vez había sacudido la caja, hasta que las cosas más finas y planas se habían deslizado. Mi padre había sido un archivero meticuloso. Guardaba cada carta que le escribí desde la instrucción básica. Guardaba las impresiones de los pocos correos electrónicos que envié desde el extranjero. Y guardaba fotos. Recordaba un sobre de Manila en particular que guardaba en el cajón de su escritorio, etiquetado como Servicio de Sofía. Contenía mis papeles de alistamiento, mis menciones honoríficas y las pocas instantáneas que me había suplicado que le enviara. Ese sobre había desaparecido. Me senté sobre mis talones, la fría comprensión de lo que había sucedido en medio de la barbacoa cayendo sobre mí. Lorena había hecho un espectáculo de darme la caja, pero la había tenido. Había tenido mi historia en sus manos durante semanas. No solo se había deshecho de las cosas valiosas, había seleccionado lo que quedaba. Había despojado la caja de cualquier cosa que demostrara que yo era una buena soldado, dejando solo los restos que me hacían parecer una vagabunda. Pero, ¿por qué robar los registros militares? ¿Por qué las fotos? Volví a la mesa de café. El sobre del coronel esperaba. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por la rabia. Cogí la carta de Mateo Díaz. Desdoblé el papel. La letra era un garabato. La tinta estaba un poco desvaída. La carta estaba fechada el 21 de julio de 2014, el día antes de su muerte. Coronel, hace un calor infernal aquí, no como el calor de Asturias, donde el aire simplemente se asienta sobre ti. Este calor es agresivo. Quiere matarte antes de que el enemigo tenga la oportunidad. Leí el primer párrafo, con un nudo en la garganta. Escribió sobre el polvo, sobre cómo el agua siempre sabía a plástico. Escribió sobre cómo echaba de menos el jardín del coronel, sobre cómo quería arreglar la transmisión de su furgoneta cuando volviera. Era todo tan joven y desgarrador. Tenía miedo. No decía estoy aterrorizado, pero estaba entre líneas, en la forma en que describía el silencio por la noche, en la forma en que admitía que dormía con las botas puestas. Y luego, al final de la página, había una postdata. Si hablas con mi madre, dile que estoy comiendo lo suficiente. Y si las cosas van mal, dile a la nueva médico, Vargas, que está haciendo un gran trabajo. Cree que tiene que ser dura como una roca para mantenernos vivos.
pero dile que confío más en sus manos que en mi blindaje. Dejé la carta. Un sollozo se me escapó de la garganta. Un sonido crudo y feo que resonó en las paredes vacías. Me había visto todo el tiempo, cuando yo pensaba que solo era una herramienta para ellos, una máquina que remendaba sus cuerpos. Mateo me había visto intentando ser dura como una roca. Dile que confío en sus manos. Miré mi mano izquierda, la mano marcada. Había traicionado estas manos. Cogí mi teléfono. Era mucho después de la medianoche, pero sabía que estaría despierto. Los fantasmas hacen que sea difícil dormir. Contestó al segundo tono. Sofía. Mi coronel, dije. La he leído. Hubo un largo silencio en la otra línea. Podía oír el suave zumbido de un ventilador de techo en el fondo. Era un buen chico, dijo Herrera en voz baja. Confiaba en mí, susurré. Escribió que confiaba en mí. Lo hacía. Herrera dijo. Por eso no tenía miedo. Sabía que estabas allí. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, el dolor finalmente mezclándose con la sospecha que me había estado carcomiendo desde que abrí la caja de mi padre. Coronel, dije, mi voz endureciéndose de nuevo. Cuando Lorena me dio las cosas de mi padre, ¿la vio revisarlas? Herrera dudó. La vi en el desván un par de veces la semana pasada. Dijo que estaba organizando. ¿Por qué? Porque faltan cosas, dije. Cosas específicas. Fotos mías de uniforme. Mis registros militares. El tipo de cosas que usarías si quisieras demostrar que alguien es un héroe, o si quisieras construir una narrativa sobre ellos. Herrera suspiró pesadamente. A Lorena le encanta ser el centro de atención, Sofía, pero normalmente limita su teatro al círculo social. ¿Qué crees que está haciendo? No lo sé, dije. Pero hoy no me estaba pinchando solo por diversión. Estaba sondeando, quería ver si me rompía. Colgamos unos minutos después, pero no dormí. Me senté en mi cocina, bebiendo agua fría, viendo el amanecer sobre el horizonte de la ciudad. La sensación de violación era palpable, como hormigas arrastrándose bajo mi piel. A las 8 de la mañana, mi portátil sonó con un correo electrónico. Era de una productora de la cadena de televisión local, Canal 8. El asunto decía: su conmovedor reencuentro en la barbacoa de los Weller. Se me hizo un nudo en el estómago. Abrí el correo electrónico. Estimada señora Vargas, mi nombre es Jessica, y soy productora de Café con Carmen. Nos llegó la noticia del momento increíblemente emotivo de ayer entre usted y el coronel Herrera. Es una historia muy poderosa, la sobrina veterana y el tío coronel, unidos por una pérdida compartida. Nos encantaría tenerla en el programa para hablar de su servicio, su recuperación y cómo la familia cura todas las heridas. Miré la pantalla. La familia cura todas las heridas. Era una broma cruel, pero fue el archivo adjunto lo que me heló la sangre. Era una foto mía. Tenía 23 años en la foto, sentada en una pila de sacos de arena, sin casco, con una sonrisa cansada. Sostenía una botella de agua, con aspecto agotado pero viva. Era una instantánea que mi capitán había tomado y enviado por correo electrónico a mi padre. Era un momento privado, un vistazo a la chica que era antes del fuego. Esa foto había estado en el sobre de Manila en la caja de mi padre. Lorena no solo la había robado, la había escaneado, se la había enviado a una productora de televisión. Me estaba vendiendo. Nos estaba vendiendo a ambos. Entendí el juego al instante. Lorena había sido humillada ayer. El coronel le había arrebatado el poder en su propio terreno. Necesitaba recuperar el control de la narrativa. No podía ser la villana que se burlaba de una veterana. Tenía que ser la tía amorosa que facilitaba una reunión curativa. Estaba usando mi dolor para recuperar su estatus social. Podía oír su voz en mi cabeza, melosa para la productora. Oh, mi pobre sobrina. Es tan tímida, tan dañada, pero lo estamos superando juntas. Cerré el portátil de golpe. La rabia que me inundó era fría y afilada. No era la rabia candente de la barbacoa. Esto era ira con un propósito. Ella quería un espectáculo. Quería ponerme en una pantalla y exhibir mis cicatrices para subir la audiencia. Cogí el teléfono. No llamé a Lorena. No llamé al coronel. Volví al correo electrónico y encontré el número de la productora. Lorena pensaba que estaba dirigiendo esta obra. Pensaba que yo seguía siendo la chica tranquila, que escondía su brazo y dejaba que su familia hablara por ella. Se había olvidado de quién había sido. Se había olvidado de que antes de ser una víctima, había sido una médico de combate. Si quería que subiera a ese escenario, lo haría, pero no iba a leer su guión. Llamé a la productora. Hola, soy Sofía Vargas, dije. He recibido su correo. Estaré encantada de venir al programa, pero tengo una condición. La iluminación fluorescente de la sala de conferencias del Instituto de Respuesta Táctica Cervantes emitía un zumbido agudo que me hacía doler los dientes.
Me senté a un lado de la mesa de caoba. Al otro lado estaban Marcos, el director del programa, y una mujer que solo había visto 2 veces, la representante de nuestro mayor patrocinador corporativo. El aire de la sala era prístino, estéril, despojado de cualquier rastro de humanidad. Era todo lo contrario de la realidad desordenada y llena de humo que ocupaba mi cabeza. Marcos se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. Parecía afligido. Sofía, sabes que valoramos tu experiencia aquí, comenzó. Su voz estaba ensayada, el tipo de voz que se usa para dar malas noticias sin aceptar la culpa. El entrenamiento médico táctico que proporcionas es de clase mundial, pero tenemos un problema. Deslizó una tableta por la mesa. En la pantalla había un vídeo en pausa. La imagen era temblorosa. Era un vídeo vertical, grabado con un teléfono móvil. Reconocí la escena al instante. Era el jardín de Lorena. La cámara se centraba en el coronel Herrera, cuadrado, saludándome. El pie de foto sobre el vídeo decía, drama en la barbacoa de los Weller, héroe o montaje. El vídeo tenía 17,000 visitas. Recibimos una llamada de la junta esta mañana. La representante del patrocinador habló, y no parecía afligida, parecía molesta. Están preocupados por la óptica. Nuestro instituto se basa en la estabilidad y la gestión profesional de crisis. Este tipo de exhibición emocional viral plantea preguntas sobre la estabilidad. La miré fijamente. ¿Estabilidad? Pregunté. No podemos tener a nuestros instructores en el centro de una controversia de tabloides, dijo, distrae de la misión. Y hemos oído un rumor de que vas a ir a un programa de entrevistas matutino para discutir una disputa familiar militar. Sentí que esa sensación fría y familiar se asentaba en mi estómago. Era la misma sensación que tuve cuando volví del extranjero e intenté explicarle a un gerente de contratación por qué tenía un vacío en mi currículum. Querían la insignia de veterana para sus cuotas de diversidad. No querían la realidad de un veterano. Querían al héroe sin cicatrices. Yo no publiqué esto, dije simplemente. Pero eres tú la que está en él, dijo Marcos. Mira, Sofía, tómate unas semanas de permiso. Deja que esto se calme. Si vas a la televisión y esto se convierte en una pelea desordenada, se reflejará mal en el instituto. Me levanté, la silla raspando ruidosamente el suelo. ¿Me estáis pidiendo que me esconda? Dije. Te estamos pidiendo que seas discreta, corrigió la mujer. Salí. No discutí. No intenté explicar que la inestabilidad que veían era en realidad el momento más lúcido que había tenido desde la guerra. No tenía sentido. Eran civiles protegiendo sus beneficios. Nunca entenderían que el silencio costaba más que el dinero. Mientras caminaba hacia mi coche, el teléfono sonó. Era Lorena. Miré la pantalla. La audacia era increíble. Probablemente había animado la grabación o, como mínimo, no la había detenido. Y ahora me llamaba mientras me estaban apartando de mi carrera. Contesté, pero no dije, hola. Estás cometiendo un error, dijo. Sin saludos, solo un ataque. Voy de camino a mi coche, Lorena, dije. No tengo tiempo para esto. Me he enterado de lo del trabajo, dijo. Su voz bajó a ese tono cómplice y falsamente dulce que usaba cuando intentaba manipular un resultado. Las noticias vuelan en este pueblo. Sofía, conozco a gente en esa junta. Puedo arreglar esto. Me detuve en seco. ¿Los llamaste? Estoy tratando de hacer control de daños, dijo. Mira, el vídeo está ahí fuera. La gente está hablando. Pareces inestable, Sofía. Pareces fuera de control. De pie, remangándote la manga, haciendo que mi marido te salude. Parece un montaje. Dejó que las palabras calaran. Estaba reescribiendo la historia de nuevo. Pero puedo arreglarlo. Ven al programa conmigo, continuó. Nos sentaremos con Carmen. Explicaremos que fue un malentendido, un momento de dolor. Me dejas hablar a mí. Lo presentaré como si te estuviéramos apoyando a través de tu TEPT. Parecerás comprensiva. Yo pareceré comprensiva. El instituto te readmitirá porque estás recibiendo ayuda. Apreté el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Quería convertir mi dolor en su historia de redención. Quería pintarme como la soldado rota para poder ser la santa que me recompuso. No, dije. Sofía, no seas tonta. Parecerás un monstruo si luchas contra mí en esto. No estoy luchando contra ti, Lorena. He terminado de luchar contigo, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Colgué. Mi mano estaba firme. Durante años, lidiar con Lorena me había dejado temblando de frustración, pero eso se había ido. La rabia que sentía ahora era fría. Era la rabia lúcida de un soldado que finalmente ha identificado su objetivo. Entré en mi coche y me quedé sentada. El silencio del aparcamiento era sofocante. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Prefijo 985, Asturias. Lo abrí. Señora Vargas. No me conoce.
Mi nombre es Elena Díaz. Soy la esposa de Mateo. Contuve la respiración. Miré el nombre. Díaz. Apareció un segundo mensaje. Un amigo me envió el vídeo de la barbacoa. Vi el saludo del coronel. Vi tu cara. No he oído a nadie decir el nombre de su unidad en 12 años. Respondí, mis dedos entumecidos. Lo siento mucho. La respuesta fue instantánea. No lo sientas. Sé quién eres. Mateo me escribió sobre la nueva médico. Dijo que tus manos no temblaban. Vi el vídeo y vi cómo te mantuviste firme. Sé que estuvo en buenas manos. No dejes que mientan sobre eso. Dejé el teléfono en el salpicadero. Las lágrimas brotaron, calientes y repentinas. Esto ya no era solo sobre una caja robada o una tía mezquina. Esto era sobre Mateo. Esto era sobre Elena Díaz en Asturias, viendo un vídeo de móvil de una barbacoa en Madrid, buscando fragmentos de su marido muerto. Lorena estaba tratando esto como un reality show. El instituto lo estaba tratando como una crisis de relaciones públicas. Pero para nosotros, para el coronel, para Elena, para mí, era sangre y hueso. Mi teléfono sonó una tercera vez. Era el coronel Herrera. Lorena les dijo a los productores que tiene STEPT y que ella va al programa para aclarar las cosas. Va a enterrar la verdad para salvar su reputación. Si no hablas tú, ella hablará por ti. Miré el mensaje del coronel. Luego miré el mensaje de Elena Díaz. No dejes que mientan sobre esto. Arranqué el coche. El motor rugió, el sonido rebotando en el hormigón. Conduje a casa, pero no entré para esconderme. Fui a mi escritorio. Abrí mi portátil y encontré el correo electrónico de la productora. Jessica. Hice clic en responder. Jessica, haré la entrevista, pero tengo algunas condiciones. Primero, sin preparación previa. No hablo con Carmen hasta que las cámaras estén grabando. Segundo, sin metraje de archivo de zonas de guerra. Sin música de piano triste. Sin sensacionalismo. Tercero, Lorena no sabe que voy hasta que entre en el plató. Si aceptas, te daré la exclusiva. Si intentas meterte con mi segmento, me iré. Le di a enviar. No preparé un discurso. No busqué puntos de conversación. Fui a mi mesa de café y cogí el sobre que el coronel Herrera me había dado. Saqué la carta y la metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Eso era todo. No iba al plató para salvar mi trabajo. No iba allí para humillar a mi tía. Iba a entregar un mensaje que llevaba 12 años de retraso. Me miré en el espejo. Parecía cansada. Las ojeras bajo mis ojos eran profundas, pero mis manos estaban firmes. Me bajé las mangas, abrochando los puños sobre la cicatriz, no para esconderla, sino porque había decidido que cuando la mostrara, sería en mis términos, no en los de ellos. Estaba lista. El estudio de televisión estaba más frío que un hospital de campaña. El aire olía a laca y a ozono, un olor sintético que se te pegaba en la garganta. Estaba sentada en una silla que parecía cómoda pero que en realidad era rígida, obligándome a sentarme con la espalda recta. Enfrente de mí estaba Carmen. Conocía a Carmen por las vallas publicitarias de toda la ciudad. Era la reina de la televisión matutina, una mujer con dientes de porcelana y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Gracias a una rápida búsqueda en mi teléfono en el aparcamiento, también sabía que ella y Lorena formaban parte de la junta del mismo fondo benéfico del Museo de Arte Local. Esto no era una entrevista. Era una intervención disfrazada de noticia. 10 minutos antes de salir al aire, la puerta de la sala de espera se abrió y entró Lorena. No llevaba el llamativo vestido rojo de la barbacoa. Llevaba un cardigan de color pastel y perlas. Parecía una abuela en una caja de galletas. «Oh, Sofía», suspiró, acercándose para apartarme un mechón de pelo de la frente. «Me alegro tanto de que hayas decidido ser razonable», le dije a Carmen. «Vamos a mantener esto ligero. Hablaremos de lo difícil que es para los veteranos reintegrarse, y de cómo las familias que aman, a veces luchan por entender la intensidad de sus reacciones. Tú solo asiente. Cariño, déjame hacer el trabajo pesado. Dejé que me tocara el pelo. Dejé que creyera que estaba al mando de toda esta operación. No dije nada. Ahora, bajo las duras luces del estudio, vi a Carmen ajustarse el auricular. El regidor hizo la cuenta atrás desde 5, con los dedos en el aire. «Bienvenidos de nuevo», dijo Carmen, girándose hacia la cámara 1, con una inclinación de cabeza ensayada. «Esta mañana tenemos un segmento muy especial y emotivo para ustedes, un video que se hizo viral sobre una barbacoa familiar local que dio un giro dramático. Hoy nos acompañan Sofía Vargas y su tía, Lorena Herrera. La pantalla a mi izquierda cobró vida. Pusieron el vídeo. Estaba editado. Habían cortado el saludo del coronel. Habían cortado sus palabras sobre el fuego. Solo me mostraron a mí, de pie, con la manga remangada, con aspecto feroz y enfadado, mientras Lorena me miraba con una mano en la boca en un falso gesto de sorpresa. Carmen se volvió hacia mí,
con una expresión de compasión estudiada. Sofía, debe ser difícil ver eso. Entendemos que has estado luchando desde que volviste. Oímos que este arrebato se debió a una discusión sobre un accidente de entrenamiento. Sentí que se me tensaban los músculos de la mandíbula. Accidente de entrenamiento. Esa era la narrativa. Segura, estéril y condescendiente. Lorena intervino antes de que pudiera respirar. Fue un día difícil, Carmen. Sofía siempre ha sido sensible con su cicatriz. Según tenemos entendido, fue un incidente con un equipo durante unas maniobras hace años. Pero ya sabes, a veces, cuando la gente vuelve, le atribuyen muchas emociones a esas cosas. Solo queríamos que supiera que no tiene que gritar para que la escuchen. Una gran pantalla detrás de nosotros comenzó a mostrar comentarios en vivo de las redes sociales. Sospecho que fueron seleccionados, pero algunos se colaron. Parece inestable. Imagina arruinar una fiesta familiar por un rasguño. Otra soldado buscando una paga. Las risas de la barbacoa resonaron en mi cabeza. Pero esto era peor. Eran miles de extraños riéndose en mi cara. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero mis manos permanecían en mi regazo, perfectamente quietas. Carmen se inclinó hacia adelante, colocando una mano bien cuidada en mi brazo. Sofía, mira a tu tía. Está aquí porque te quiere. ¿Qué te parece si le ofreces una disculpa por el trastorno? Podemos empezar la curación aquí mismo. El estudio se quedó en silencio. Esperaban el momento clave, la disculpa entre lágrimas, la concesión. Miré a la cámara, no a la luz roja. Miré a través de la lente, imaginando a Elena Díaz sentada en su salón en Asturias. No fue un accidente de entrenamiento, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el ruido del estudio como una cuchilla de afeitar. Carmen parpadeó. Perdona. Me volví para mirarla, no aparté mi brazo. Dejé que sintiera la tensión bajo su mano. No fue un incidente con un equipo, dije, articulando cada sílaba. Y no fueron unas maniobras. Fue un artefacto explosivo improvisado en la provincia de Badghis, en el valle del río Murghab, el 22 de julio de 2014. Lorena emitió un pequeño sonido ahogado en su garganta, una advertencia estrangulada. Sofía, no necesitamos entrar en detalles horribles. La ignoré. Mantuve mis ojos en la lente. Yo era la médico de servicio. El vehículo que nos precedía fue alcanzado. El depósito de combustible reventó. La temperatura dentro de la cabina superó los 500 grados en segundos. El regidor se quedó inmóvil. La persona que revisaba los comentarios de las redes sociales se congeló, dejando un comentario particularmente desagradable sobre mi pelo en la pantalla. Estaba intentando sacar a un soldado, continué. Se llamaba Sargento Mateo Díaz. Tenía 24 años. Era de Asturias. Le gustaba arreglar coches y tenía una esposa llamada Elena. Oí a Lorena jadear. Nunca había oído ese nombre. Para ella, él era solo un personaje secundario en la carrera de su marido. Carmen miró a su productor fuera de cámara, su pulida fachada comenzando a resquebrajarse. Bueno, Sofía, eso es terriblemente trágico, pero el punto de hoy es la verdad. Es que mi cicatriz tiene la forma del marco de la puerta que lo tenía atrapado. Pasé 3 minutos intentando sacarlo y fallé. Murió quemado mientras yo sostenía su mano. No fue un accidente de entrenamiento, Carmen. Fue el precio de la libertad que usas para vender espacios publicitarios, dije. El silencio en la sala era absoluto. Era pesado y sofocante. Los comentarios en vivo en la pantalla detrás de mí habían dejado de desplazarse. O tal vez el operador estaba demasiado atónito para actualizarlos. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. El movimiento fue lento y deliberado. Lorena se sobresaltó como si estuviera sacando un arma. Saqué el sobre. Esta es la carta que Mateo Díaz escribió la noche antes de morir, dije, sosteniéndola. La cámara hizo zoom automáticamente. El papel amarillento, la tinta desvaída, las líneas del desierto aún grabadas en sus fibras. Me pidió que le dijera a su oficial al mando que no tenía miedo. Mi voz se quebró un poco, no por debilidad, sino por el peso del recuerdo. Usó su último aliento para consolar a los que dejaba atrás. No murió para que mi tía pudiera usar su memoria para parecer una filántropa. Y no murió para que yo pudiera sentarme aquí y disculparme por mis cicatrices. Miré a Lorena. Estaba pálida, con la boca ligeramente abierta. Sus perlas de repente parecían un lazo corredizo. Parecía pequeña. Esta es la única prueba que importa, le dije a ella, y luego a la cámara. Y nadie tiene derecho a editarla. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró sus tarjetas, luego a mí, luego al monitor. No había forma de volver al guión. No se puede pasar de una descripción de un vehículo en llamas y la última carta de un soldado caído a un anuncio de detergente. El regidor se quedó allí, con la mano levantada a medias,
habiéndose olvidado de pasar a la pausa publicitaria. Me levanté. No esperé su permiso. Guardé la carta con cuidado en mi bolsillo, me abroché la chaqueta y miré a la cámara por última vez. Mi nombre es Sofía Vargas. Fui médico de combate y he terminado de disculparme por sobrevivir. Salí del plató. Mientras pasaba junto al equipo, un cámara, un chico de unos 20 años con los auriculares alrededor del cuello, me miró. No parecía molesto. Parecía que quería saludar, pero tenía demasiado miedo de que lo despidieran. Simplemente asintió. Un movimiento nítido y solitario. Empujé la pesada puerta insonorizada hacia el pasillo. Mi teléfono, que había dejado en la mesa, estaba vibrando. No eran mensajes de texto. Era una notificación de una aplicación de noticias. Última hora. Veterana silenciada, da un emotivo discurso en homenaje a un compañero caído en un programa matutino. El vídeo ya estaba en línea. Habían pasado 3 minutos. Cogí el teléfono. Los comentarios llegaban a raudales, pero el tono había cambiado. La burla había desaparecido. Las bromas crueles estaban siendo enterradas bajo una avalancha de emoticonos de banderas, caras llorando y mensajes de otros soldados. Salí del edificio a la brillante luz del sol de la mañana. El aire olía a gases de escape y polvo de la ciudad, pero por primera vez en 12 años se sentía limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones, y luego lo dejé salir. Había prendido el fuego. Ahora solo tenía que ver cómo quemaba las mentiras. Mi teléfono no paraba de vibrar, una cosa viva en el asiento del copiloto de mi coche. Tuve que parar en el aparcamiento de una farmacia solo para que se calmara. Al mirar la pantalla, esperaba odio. Esperaba que Internet hiciera lo que hace Internet, destrozar a cualquiera que se atreva a ser crudo y honesto y feo. Me equivoqué. Las notificaciones llegaban más rápido de lo que podía leerlas. No eran de trolls, eran de cuentas verificadas, de números privados, de personas con advertencias en sus biografías. Yo era médico en Fallujah, decía un mensaje. Conozco esa mirada, gracias por hablar. Otro, mi hermano murió en la provincia de Badghis. Nunca volvió a casa. Hiciste que sintiera que todavía importa. Luego, uno de un número desconocido, pero el prefijo era de Asturias. Soy Elena. Estoy llorando. Llorando porque por primera vez en 12 años, alguien dijo su nombre en la televisión y no sonó como un póster de reclutamiento. Lo hiciste bien, Sofía. Lo hiciste muy bien. Me quedé allí, con las manos en el volante, dejando que las lágrimas calientes corrieran por mi cara. Había pasado tanto tiempo pensando que mi cicatriz era un muro que me separaba del mundo. Resulta que era un puente. Entonces el tono de llamada del teléfono cambió. Era el chirrido agudo y autoritario de mi tía Lorena. Lo miré durante un momento. Una parte de mí quería dejar que saltara el buzón de voz, pero el soldado que había en mí quería escuchar la retirada del enemigo. Deslicé para contestar y lo puse en altavoz. Pequeña mocosa, ingrata y egoísta, gritó Lorena. Su voz era irreconocible, despojada de su pulido. Era un chillido crudo y de pánico. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi teléfono no para de sonar. La Junta del Museo está convocando una reunión. Me has arruinado, Sofía. Fuiste a la televisión nacional y destruiste a tu propia familia. Me recosté en el asiento, mirando el techo del coche. No destruí a la familia, Lorena, dije con calma. Dije la verdad. Si la verdad te destruye, ese es un problema de tus cimientos, no de los míos. Solo intentaba ayudarte, chilló. Estaba tratando de darte una narrativa que la gente pudiera soportar. Y ahora parezco un monstruo. Pareces alguien a quien han pillado, dije, y colgué. Bloqueé el número. Fue la decisión más fácil que tomé en todo el día. Cuando llegué a mi apartamento, las fichas de dominó ya estaban cayendo tan rápido que no podía contarlas. Primero, el Instituto de Respuesta Táctica Cervantes. Marcos me llamó, su voz temblando con una mezcla de asombro y miedo. Sofía, dijo, acabamos de recibir una llamada del patrocinador corporativo. Quieren duplicar su donación. Están emitiendo un comunicado sobre el apoyo a los veteranos y la defensa de la salud mental. ¿Quieren saber cuándo puedes volver a enseñar? ¿Quieren poner tu foto en la página web? Me reí. Un sonido seco y sin humor. Ayer era un lastre, Marcos. Hoy soy un activo de marketing. Diles que volveré cuando esté lista, y diles que mis tarifas para los seminarios corporativos acaban de subir un 50%. Colgué. Segundo, la propia cadena de noticias. Abrí mi portátil y vi a Carmen de pie frente al conocido fondo de la sala de redacción, con el rostro serio. Estaba emitiendo una disculpa formal. Quiero disculparme con Sofía Vargas y la comunidad de veteranos, dijo Carmen, leyendo de un teleprompter con un arrepentimiento bien ensayado. La presentación del segmento de hoy se basó en información proporcionada por un familiar cercano
que nos aseguró que actuaba en el mejor interés de la señora Vargas. Fuimos inducidos a error sobre la naturaleza de sus heridas y su servicio. Lamentamos profundamente el error. Había arrojado a Lorena a los lobos sin dudarlo. En el mundo de la televisión matutina, la supervivencia era la única lealtad, pero el verdadero golpe llegó una hora después. Un periodista de investigación local, que llevaba años investigando la escena benéfica de la ciudad, publicó un artículo explosivo junto con el vídeo mío. Había estado buscando un gancho y yo le acababa de dar el cebo. El titular decía: "El precio de la caridad. Cómo Lorena Herrera usó las organizaciones benéficas militares para financiar su ascenso social". El artículo detallaba cómo Lorena había organizado 5 galas en los últimos 3 años para recaudar fondos para veteranos. El informe financiero era claro. El 80% de los fondos recaudados se destinaba a costes administrativos, catering y honorarios de organización de eventos pagados a empresas propiedad de sus amigos. Solo el 20% llegaba a los soldados. No estaba ayudando a los veteranos. Nos estaba usando como accesorios para sus fiestas. Internet, que había estado a mi favor, se volvió contra ella. Sus páginas de redes sociales se inundaron de demandas de una auditoría. La Junta de Caridad en la que servía emitió un comunicado diciendo que había dimitido con efecto inmediato. Mi prima Sara, la que se había mirado los zapatos en la barbacoa, me añadió a un nuevo chat familiar grupal. El nombre del grupo era simplemente Familia, sin Lorena. Siento mucho no haber dicho nada el otro día, escribió Sara. Nos ha estado acosando durante años. Solo teníamos miedo de que nos aislara. Fuiste más valiente que todos nosotros. Los mensajes llegaron a raudales. El tío Roberto, mi primo Miguel, incluso parientes que apenas conocía, todos disculpándose, todos diciendo que siempre supieron que Lorena era manipuladora. Era el comportamiento clásico de la manada, cambiando su lealtad al nuevo alfa. Pero no me importaba. No necesitaba su lealtad. Solo necesitaba que su silencio terminara. Esa noche, mientras el sol se ponía, sonó el timbre de mi puerta. Me tensé. Si era Lorena, llamaría a la policía. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Estaba vacía. Abrí la puerta. No había nadie, pero un pequeño paquete yacía en mi felpudo. Estaba envuelto en papel de estraza liso. Lo recogí y lo llevé dentro. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto del coronel Herrera. Me quedo en el club de oficiales esta noche, escribió. Hice las maletas. Le dejé una nota en la encimera. No grité. No escuché. Solo escribí. No puedes pulir una mentira hasta que se convierta en verdad. Voy a encontrar un lugar donde pueda respirar. Miré el mensaje. El coronel, un hombre que había seguido órdenes toda su vida, finalmente se había dado permiso para escapar. Miré el paquete en mi mesa. La dirección del remitente estaba escrita a mano. Era de un pueblo de Asturias. Pasé el pulgar por la cinta. Dentro, envueltos en papel de seda, había una fotografía y un pequeño objeto de metal deslustrado. La foto era de Mateo. No estaba de uniforme. Llevaba una camiseta manchada de grasa. Estaba inclinado sobre el capó abierto de un Seat 600 restaurado, sonriendo a la persona que sostenía la cámara. Parecía tan vivo que me dolió el corazón. Cogí el objeto de metal. Era una llave de vaso de 10 milímetros, gastada por el uso. Había una nota en papel de carta que olía a lavanda. Sofía. Mateo perdía esta llave 100 veces. Solía decir que era la única herramienta que importaba porque servía para todo. Una vez me dijo que un buen médico de combate es como un buen mecánico. No se asustan cuando el motor echa humo. Quería que tuvieras algo con lo que arreglar las cosas. Ya no tienes que cargarlo sola. Lo cargamos contigo. Elena. Sostuve la llave en mi mano. Era fría y pesada, una pieza sólida de realidad en un mundo que se había sentido como una alucinación durante demasiado tiempo. Fui a mi ventana y miré a la calle. El pesado manto de vergüenza que había llevado durante 12 años se había ido. Me sentí ligera, me sentí limpia. No me alegré de la ruina de mi tía. No me alegré del caos en mi familia. Pero mientras pasaba el pulgar por el acero liso de la llave, me di cuenta de que finalmente estaba libre de mí misma desde la explosión. Estaba libre. El lugar que el coronel Herrera eligió fue un comedor privado en un asador a 3 pueblos de distancia, lejos de las miradas indiscretas de la élite social y la prensa local. La habitación era pequeña, con paneles de madera oscura, iluminada por una única lámpara de araña baja que proyectaba sombras largas y frías sobre el mantel blanco. No había cámaras aquí, no había audiencia, en el estudio que manipular, solo nosotros 4, y el silencio. Llegué primero. El coronel Herrera ya estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando el aparcamiento. Parecía mayor que en la televisión. El uniforme había desaparecido,
reemplazado por un traje gris que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido 5 kilos en 24 horas. No nos abrazamos, solo asentimos el uno al otro, un reconocimiento de la extraña y nueva alianza que habíamos formado. Entonces la puerta se abrió y entró Lorena. Llevaba un vestido negro y suficientes diamantes como para financiar una pequeña revolución. Era su armadura. Tenía el pelo y el maquillaje hechos a la perfección, pero las grietas se veían. Sus manos, normalmente tan expresivas y controladoras, temblaban a sus costados. Me miró, luego a su marido, y luego su mirada se posó en la cuarta persona sentada en la esquina de la habitación, Marta Díaz. Nunca había conocido a la madre de Mateo. El coronel me había dicho que se había desmoronado después de la muerte de su marido, que le había entregado a su hijo porque no podía luchar contra sus propios demonios. Pero la mujer sentada en la silla de cuero de respaldo alto no parecía rota, parecía tallada en roble curtido por la intemperie. Llevaba una simple blusa de flores que parecía comprada en un mercadillo. No llevaba joyas. Sus manos estaban callosas. Lorena vaciló. No sabía quién era esta mujer. Siéntate, Lorena, dijo el coronel. Su voz no era fuerte, pero era tan definitiva como un martillo sobre la madera. Lorena se sentó. Puso su bolso de mano sobre la mesa, una pequeña barricada entre ellos. ¿Quién es esta?, preguntó, su voz tensa. ¿Es una abogada? Porque si vas a divorciarte de mí, Gonzalo, deberías saber que ya he hablado con... Es la madre de Mateo, la interrumpió el coronel. Lorena se quedó helada, la boca se le cerró de golpe, miró a la mujer de enfrente, y por primera vez vi un miedo genuino en los ojos de mi tía. Esto no era una rival social o una filántropa, era la fuente de la historia que había intentado robar. Marta Díaz no parpadeó. Miró a Lorena con una mirada tan fría y pesada que era un milagro que la mesa no se partiera. Traje a la señora Díaz esta tarde, dijo el coronel. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el sobre, el mismo que yo había mostrado al mundo en directo por televisión. Lo puso en el centro de la mesa. No estamos aquí para cenar, dijo el coronel, y no estamos aquí para negociar un comunicado de prensa. Estamos aquí porque necesitas entender el peso de lo que intentaste llevar. Lorena se enderezó, tratando de invocar su arrogancia habitual. Estaba tratando de ayudar, dijo, aunque su voz temblaba. Estaba tratando de convertir una tragedia en algo positivo, en un legado. Todos actúan como si hubiera cometido un crimen, pero fui yo quien construyó la fundación. Fui yo quien hizo que la gente se preocupara, y se pagó muy bien por ello, dijo Marta Díaz. Su voz era ronca, la voz de una mujer que había fumado celtas sin filtro y llorado demasiado en habitaciones solitarias. He visto los informes, señora Herrera, continuó Marta. He visto cuánto dinero recaudó en nombre de mi hijo, y he visto cuánto se gastó en sus planificadores de eventos. Lorena se sonrojó. Fue un malentendido. Los gastos administrativos son normales en el sector sin ánimo de lucro. Marta se inclinó hacia adelante. La madera de la mesa pareció crujir bajo el peso de sus codos. No he venido aquí a hablar de su contabilidad, dijo Marta. He venido porque la vi en esa pantalla. La vi sentada al lado de la médico que sostuvo a mi hijo mientras moría, y la vi intentar hablar por ella. Marta señaló el sobre. El coronel me leyó esa carta hoy, dijo. Tardé 12 años en estar lista para escucharla. Tardé 12 años en estar lo suficientemente sobria como para merecerla. ¿Y usted? La trató como un accesorio para su programa matutino. Lorena se apartó, incapaz de soportar la mirada de la mujer mayor. No sabía nada de la carta. Gonzalo, nunca me la enseñó. Porque sabía que la usarías, dijo el coronel. El silencio que siguió fue sofocante. El aire acondicionado zumbaba, pero no hacía nada para enfriar el calor de la habitación. Lorena me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas no caían. ¿Por qué estás haciendo esto, Sofía? ¿Disfrutas esto? ¿Disfrutas viéndome humillada? La miré. Realmente la miré. Vi el anhelo desesperado en su rostro, la aterradora necesidad de ser importante, de ser vista. No lo disfruto, Lorena, dije. Solo quería que parara. A Lorena se le escapó un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. Se recostó en su silla, los diamantes en su cuello tintineando suavemente. Siempre fuiste la especial, susurró. Incluso con la cicatriz, tal vez especialmente con la cicatriz, tenías algo real. Tuviste una tragedia, tuviste una historia. Se miró las manos. Yo no tenía nada, confesó. Su voz era pequeña, despojada de artificio. Solo tenía las fiestas. Solo tenía la casa. Te miraba, Sofía, con tu silencio y tu dolor. Y me sentía tan pequeña, me sentía invisible,
Pensé que si podía gestionar tu historia, si podía ser yo quien la presentara, tal vez algo de eso se me pegaría. Fue una confesión tan patética y devastadora que me dejó sin aliento. No era solo codiciosa, estaba vacía. Había intentado llenarse con mi dolor porque no tenía nada propio de qué hablar. Marta Díaz miró a Lorena. La expresión de su rostro se suavizó un poco. No era perdón, era lástima. No se puede comprar un alma, señora Herrera, dijo Marta. Y no se puede robar el dolor. Pesa demasiado, la aplastaría. Marta se levantó, se alisó la blusa de flores. No he venido aquí a perdonarla, dijo. He venido a proteger la memoria de mi hijo. Mi hijo no es un héroe porque usted organizara una gala. Es un héroe porque hizo su trabajo. Y también lo hizo Sofía. Miró al coronel. Estoy lista para volver al hotel, Gonzalo. El coronel asintió. Miró a su esposa. No volveré a casa esta noche, Lorena, dijo, y necesito que entiendas las nuevas reglas de enfrentamiento. Puso las manos planas sobre la mesa. Si vuelves a mencionar a Sofía a la prensa, si vuelves a usar mi rango o el nombre de Mateo para vender entradas o solicitar donaciones, no me iré sin más. Iré al fiscal del distrito con todo lo que sé sobre las finanzas de la fundación. Testificaré en tu contra. Lorena palideció. ¿Enviarías a tu propia esposa a la cárcel? Enviaría a una criminal a la cárcel, dijo fríamente. La esposa que creía tener no existe. Se levantó para irse con Marta, pero se detuvo y me miró. Sofía. Me quedé sentada. Tenía una cosa más que hacer. Le dije al coronel y a Marta que salieran. La pesada puerta se cerró, dejándome sola con Lorena. Parecía devastada. Su fachada se había derrumbado por completo. Se sirvió un vaso de agua de la jarra de la mesa, su mano temblando tanto que derramó la mitad sobre el mantel. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó, su voz cansada. Has ganado. El mundo me odia. Mi marido me va a dejar. ¿Qué más puedes quitarme? Metí la mano en el bolsillo. No saqué un arma ni una demanda. Saqué una lista que había escrito en un bloc de notas. Quiero el resto de la caja, dije. Lorena parecía confundida. ¿La caja? La caja de mi padre. Sé que te quedaste con las cosas buenas, dije. Sé que tienes las fotos mías de uniforme. Sé que tienes sus diarios, donde escribió sobre lo orgulloso que estaba de mí. Sé que guardaste mis registros militares porque pensaste que podrías usarlos más tarde. Deslicé la lista sobre la mesa. Los quiero de vuelta esta noche. Conducirás a casa. Pondrás todo lo que robaste en una bolsa y la dejarás en mi porche. No llamarás a la puerta. No pedirás entrar. Lorena miró la lista. Asintió lentamente. Está bien. Puedo hacer eso. Y una cosa más, dije. Me incliné hacia adelante. Vas a dejar de escribir mi vida por mí. Vas a dejar de decirle a la gente que estoy rota, para que tú puedas interpretar a la sanadora. Vas a dejar de decirle a la gente que soy tímida para que tú puedas ser la portavoz. Mi cicatriz no es tu contenido. Lorena cerró los ojos. Una lágrima rodó, abriendo un surco en su base de maquillaje. Lo siento, Sofía, susurró. La miré. Era la primera vez que decía esas palabras sin una cámara o una audiencia. Tal vez incluso lo decía en serio, pero el caso es que las disculpas no curan las heridas, solo reconocen el fuego. Me levanté. Esperaré el paquete antes de la medianoche, dije. Salí del restaurante al aire fresco de la noche. Caminé hasta mi coche, entré y me quedé sentada un momento. Mis manos estaban en el volante, pero no apretadas, estaban relajadas. Había entrado en esa habitación como víctima de su manipulación, salí como dueña de mi propia historia. El zumbido particular de una multitud de 500 personas solía ponerme los pelos de punta. Sonaba a estática. Estaba de pie entre bastidores en el centro cívico de la ciudad, viendo motas de polvo bailar en los intensos focos del escenario. La pancarta sobre el podio decía, honrando a nuestros héroes, una noche de resiliencia. Era el tipo de evento que había evitado durante una década. Una organizadora de eventos con un auricular en el cinturón y un portapapeles se acercó a mí. Parecía estresada. Muy bien, Sofía, sales en 2, dijo, dando un golpecito a su reloj. Recuerda lo que discutimos en la prueba de sonido. Manténlo emotivo pero positivo. Céntrate en la curación. Si puedes, ahógate un poco al mencionar el apoyo familiar. A las cámaras les encanta. Queremos un momento viral. La miré. No soy una actriz. Soy médico, dije. Parpadeó, claramente no acostumbrada a tratar con gente que no anhelaba la fama. Bueno, haz lo que puedas, cariño. Se fue corriendo. Respiré hondo, ajustando los puños de mi chaqueta. Llevaba una camisa de manga corta debajo, pero la chaqueta permanecía abrochada. Sofía. La voz vino de las sombras detrás de las cortinas de terciopelo. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Lorena. Salió a la luz. Parecía diferente que en el restaurante. La desesperación seguía allí,
pero la había cubierto con una capa de determinación. Sostenía un fajo de tarjetas de notas. Sé que estás enfadada, dijo. Su voz era un siseo urgente. Sé que he cometido errores, pero hay 3 equipos de noticias ahí fuera. Sofía, esta es la plataforma más grande que jamás tendrás. No la desperdicies en la ira. Me tendió las tarjetas. Escribí esto para ti, dijo. Es bueno. Habla de cómo la familia luchó por entender tu silencio, pero el amor nos unió. Te pinta como una superviviente, y a mí también. Hace que todo parezca menos feo. Por favor, léelo por tu padre. Amaba el nombre de la familia, Sofía. No lo manches más. Miré las tarjetas. Miré sus manos bien cuidadas, que temblaban ligeramente. Incluso cuando los créditos finales estaban rodando, ella intentaba dirigir la película de mi vida. Metí la mano en el bolsillo, pero no saqué sus tarjetas. Saqué una hoja de papel doblada que había encontrado 2 noches antes, escondida dentro del forro del viejo diario de cuero de mi padre. El diario que ella había devuelto a mi porche en una bolsa de basura a medianoche. No necesito tu discurso, Lorena, dije, porque encontré la carta de papá. Lorena se quedó helada. Sus ojos se fijaron en el papel en mi mano. ¿Qué es eso? Lo desdoblé. El papel era crujiente. La escribió un mes antes de morir, dije. La escondió en el forro, porque sabía que rebuscabas en su escritorio. Sabía que filtrabas su correo. Empecé a leer, mi voz baja, solo para que ella la oyera. Mi querida Sofía, escribo esto porque soy un cobarde. Veo la forma en que Lorena te habla por encima. Veo cómo convierte tu cuidado en su ansiedad y tus cicatrices en su vergüenza. Debería haberla detenido hace años. Siento haberla dejado manipularnos. Siento haberla dejado convencerte de que tu verdad era demasiado para esta familia. Eres la única cosa honesta en esta casa. Levanté la vista. El rostro de Lorena estaba blanco como el papel. Dio un paso atrás, tropezando con las pesadas cortinas de terciopelo. Él nunca dijo eso, susurró. Me amaba. Éramos un equipo. Te toleraba, dije. Y me protegió de la única manera que sabía, escondiendo la verdad donde sabía que solo yo la encontraría. Doblé el papel. ¿Quieres proteger el honor de la familia? Pregunté. Acabas de perder tu derecho a hablar de ello. El regidor me hizo una seña. Señorita Vargas, es su turno. Pasé junto a Lorena. Se quedó allí, congelada. Las tarjetas se le escaparon de los dedos y cayeron al suelo polvoriento como hojas muertas. No me siguió. No podía. El guión que había estado escribiendo durante 40 años acababa de ser quemado. Salí al escenario. Las luces eran cegadoras. Los aplausos fueron educados. Era el tipo de aplauso que se da cuando se espera una tragedia. Me paré en el podio. Los vi a todos. El alcalde, los patrocinadores, la prensa con sus cámaras apuntando, y en la primera fila vi a Marta Díaz y a Elena. No aplaudieron, asintieron. Miré a mi izquierda. El coronel Herrera salió de entre bastidores. No llevaba su uniforme. Llevaba un simple traje oscuro. No saludó con la mano. No saludó. Se acercó al podio y se paró a unos metros de mí, con las manos entrelazadas a la espalda. No estaba allí para compartir el protagonismo. Estaba allí para cubrir mi flanco. Me incliné hacia el micrófono. Me pidieron que viniera hoy y hablara sobre la curación, dije, mi voz resonando en la gran sala. Me pidieron que les dijera que el amor lo conquista todo, y que las cicatrices son solo baches en el camino. Hice una pausa. La sala estaba en silencio. Pero eso sería una mentira. Y he terminado con las mentiras. Me quité los botones de la chaqueta. Me la quité y la colgué sobre el podio. Debajo, llevaba una camiseta negra. Mi brazo izquierdo estaba desnudo. La cicatriz estaba allí. Bajo los duros focos, era un mapa retorcido de quemaduras. La forma de la puerta del vehículo era morada y blanca y furiosa. Unos cuantos jadeos se oyeron en la primera fila. El sonido de los obturadores de las cámaras era constante. Durante 12 años escondí este brazo, dije. No porque me avergonzara de lo que pasó en el Valle del Murjab. Lo escondí porque mi familia dijo que incomodaba a la gente. Me dijeron que era feo. Me dijeron que lo cubriera para poder encajar en las barbacoas y las fiestas en el jardín. Miré directamente a la cámara con la luz roja. La peor herida que llevo no es del fuego que mató al sargento Mateo Díaz, dije. La peor herida fue el silencio que me vi obligada a mantener por las mismas personas que decían amarme. Trataron mi supervivencia como un inconveniente social. Convirtieron mi dolor en un chiste porque no podían soportar la fea verdad de la guerra. Respiré hondo. El aire en la sala estaba eléctrico. Esta cicatriz no es una tragedia, dije, mi voz elevándose, llenando el espacio. Es un recibo. Es un testimonio de que cuando el mundo estaba en llamas, extendí la mano.
Es la prueba de que aguanté. Es lo único que me queda de un hombre que murió para que yo pudiera vivir. Me volví y miré al coronel. Él asintió, con los ojos brillantes. No necesitamos su lástima, le dije a la multitud. Y ciertamente no necesitamos sus aplausos educados. Necesitamos que entiendan que no tienen derecho a editar nuestras historias para que se ajusten a sus mesas de comedor. No tienen derecho a pulir nuestro dolor hasta que brille. Me puse la chaqueta. Mi nombre es Sofía Vargas. Fui médico de combate, y esta cicatriz es lo más hermoso que poseo. Bajé del podio. Por un momento, hubo silencio. Luego una persona se levantó. Fue Marta Díaz. Se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas, y comenzó a aplaudir, lento y pesado. Luego Elena se levantó. Luego un hombre en la tercera fila, con una gorra que decía «Veterano de Bosnia», se levantó. Golpeó su bastón en el suelo y vitoreó. Luego toda la sala se puso de pie. No era el aplauso educado de antes. Era un rugido. Era una ola de sonido que barrió el escenario, ahogando el zumbido de las luces. Era desordenado y ruidoso y real. No miré hacia atrás a la audiencia. No busqué a Lorena entre bastidores. Sabía que se había ido, huyendo de la escena de su propia irrelevancia. Miré al coronel. Me tendió la mano. La tomé. Juntos. Bajamos del escenario. 3 horas después, estaba de vuelta en mi apartamento. La adrenalina se había disipado, dejando un cansancio profundo y doloroso. Me preparé una taza de té y fui a la ventana de mi sala de estar. Las farolas de abajo zumbaban. La ciudad se estaba durmiendo, ajena al hecho de que el mundo se había inclinado sobre su eje por mí. Mi teléfono estaba en la mesa. Estaba lleno de mensajes, entrevistas, peticiones, ofertas de editoriales. Los ignoré a todos. Abrí la ventana. El aire de la noche era fresco. Olía a lluvia y asfalto. Miré mi brazo. A la luz de la luna, la cicatriz parecía plateada. Parecía un río en un mapa. Pasé los dedos por sus crestas. Ya no dolía. La quemadura fantasma se había ido. Me remangué la manga por encima del codo, dejando toda la quemadura expuesta al aire fresco. La dejé allí, apoyada en el alféizar de la ventana, visible para cualquiera que mirara hacia arriba. No me escondía, no estaba actuando, solo era Sofía, y por primera vez desde que llegué a casa, eso fue suficiente. Muchas gracias por escuchar mi historia. Ha sido increíble compartir este viaje con vosotros. Me encantaría saber desde dónde estáis viendo esto hoy. Dejad un comentario abajo y conectemos. Si os ha gustado esta historia y queréis escuchar más historias de venganza, no olvidéis suscribiros al canal Lily Revenge Stories. Dad un me gusta a este vídeo y pulsad el botón de compartir para ayudar a que esta historia llegue a más gente. Vuestro apoyo marca una gran diferencia.